Durante la Edad Media se interpretaron danzas, fanfarrias y otras piezas instrumentales, pero dado que los intérpretes tocaban de memoria o improvisaban, la mayor parte de esta música se ha perdido. La música instrumental solo se la escuchaba como acompañamiento de una danza o un ágape, rara vez se la escuchaba o interpretaba por sí misma y por eso estaba menos valorada que la música vocal. Esta limitación comenzó a desvanecerse después de 1450 y especialmente durante el siglo XVI, cuando iglesias, mecenas y aficionados a la música se dedicaron cada vez más a la música instrumental. El surgimiento de la música instrumental durante el Renacimiento fue gracias a la proliferación de nuevas funciones de la música instrumental, nuevos géneros y estilos independientes a la danza o el canto, como las variaciones, el preludio, la fantasía, la toccata, el ricercare, la canzona y la sonata. También gracias a la creciente actividad de escritura para instrumentos solos y nuevos instrumentos como cromorno, sacabuche, corneta, vihuela, viola da gamba, clavicordio y clavicémbalo. Por primera vez, los compositores empezaron a concebir una música instrumental tan interesante como la música vocal. Esta evolución creó el escenario de los periodos posteriores, en los que la música instrumental tomó cada vez más importancia. La música instrumental tuvo diversas funciones durante el Renacimiento, como acompañamiento de la danza, como parte de una ceremonia pública o de un ritual religioso, o como entretenimiento de un grupo pequeño de oyentes o de los mismos intérpretes. La música impresa también dio el impulso a la composición y difusión de la misma. La música instrumental se puede dividir en vocal, improvisada, variación y danzas. Formas improvisadas. La música instrumental, como la vocal, incorporaba en ocasiones melodías ya existentes. Los organistas de las iglesias improvisaban o componían a menudo sobre melodías de canto gregoriano u otras melodías litúrgicas para su uso en las ceremonias y sustituían partes que usualmente se cantaban. Por otro lado, los organistas, por regla general, improvisaban las composiciones sobre versículos, aunque desde 1570 en adelante aparecieron colecciones de composiciones para órgano a partir de corales. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los instrumentistas comenzaron a desarrollar diferentes tipos de música con total independencia de los ritmos de danza o de las melodías tomadas de otros géneros. La mayor parte de estos tipos se desarrollaron a partir de hábitos de improvisación en instrumentos polifónicos como el laúd o instrumentos de teclado, mientras que otros se basaron en texturas imitativas provenientes de la música vocal. Había dos maneras de improvisar. Una de ellas era mediante la ornamentación, mediante una línea melódica dada o por el añadido de una o más partes contrapuntísticas a una melodía determinada. Estas piezas, además de tocarse en iglesias como interludios o como música de fondo en una conversación, también se podían interpretar o escucharse con un fin en sí mismo. Los intérpretes de teclado y de laúd tenían motivos frecuentes para improvisar. Por ejemplo, para introducir una canción, para establecer el modo del canto o himno subsiguiente, para entretenerse a sí mismo o a un auditorio. Las composiciones, que parecen ser improvisaciones, aparecieron a comienzos del siglo XVI y se convirtieron en puntales del repertorio solístico. Al no estar basada en una melodía precisa, se desarrollaron libremente con diversas texturas e ideas musicales. Estas desempeñaban la misma función que la introducción a un discurso, preparaban al oyente y establecían la tonalidad siguiente. A estas piezas se le dio el nombre como toccata y preludio. Estas eran de estructura libre que alternaban pasajes de estilo polifónico y eran tocadas antes de un motete orgánico. Aquí el instrumentista demuestra su virtuosismo como las posibilidades del instrumento. La fantasía, que era escrita para instrumentos de cuerda, pero mayormente para laúd. Esta carece de forma fija y su textura es polifónica e imitativa. Escuela veneciana.
En la historia de la música, la escuela veneciana fue el cuerpo y la obra de compositores que trabajaron en Venecia desde alrededor de 1550 hasta alrededor de 1610, muchos de ellos en el estilo policoral veneciano. Varios factores importantes se unieron para crear la escuela veneciana. El primero fue político. Después de la muerte del Papa León X en 1521 y el saqueo de Roma en 1527, el establecimiento musical dominante durante mucho tiempo en Roma fue eclipsado. Muchos músicos se mudaron a otro lugar o decidieron no ir a Roma, y Venecia fue una de las más importantes. Varios lugares para tener un ambiente propicio a la creatividad. Otro factor, posiblemente el más importante, fue la existencia de la espléndida Basílica de San Marcos, con su singular interior con coros opuestos. Debido a la espaciosa arquitectura de esta basílica, fue necesario desarrollar un estilo musical que explotara el retardo del sonido para sacar ventaja, en lugar de luchar contra él. Así se desarrolló el estilo policoral veneciano, el gran estilo antifonal en el que grupos de cantantes e instrumentos tocados a veces en oposición y a veces juntos, unidos por el sonido del órgano. El primer compositor en hacer famoso este efecto fue Adrian Willaert, quien se convirtió en maestro di cappella en San Marcos en 1527 y permaneció en el cargo hasta su muerte en 1562. Otro factor que promovió el rico periodo de la creatividad musical fue la impresión. A principios del siglo XVI, Venecia, próspera y estable, se había convertido en un importante centro editorial de música. Los compositores vinieron de todas partes de Europa para beneficiarse de la nueva tecnología, que entonces tenía solo unas pocas décadas. El apogeo del desarrollo de la escuela veneciana fue en la época de 1580, cuando Andrea y Giovanni Gabrieli compusieron enormes obras para múltiples coros, grupos de instrumentos de viento, cuerda y órgano. Estas obras son las primeras en incluir dinámica y se encuentran entre las primeras en incluir instrucciones específicas para la instrumentación de conjunto. Los organistas que trabajaron al mismo tiempo fueron Claudio Merulo y Girolamo Di Ruta. Comenzaron a definir un estilo y una técnica instrumentales que se trasladaron al norte de Europa en las generaciones siguientes, culminando con las obras de Schelling, Buxtehude y finalmente Johann Sebastian Bach. Algunos de los miembros principales de la escuela veneciana incluyen a Adrian Willaert, Jacques Bous, Andrea Gabrieli, Nicola Vicentino, Cipriano de Rore, Giosefo Zarlino, Baldassare Donato, entre otros. La música de danza en el Renacimiento era considerada una forma de reunión social y de interacción con otras personas en un entorno formal, para evaluar y juzgar sus destrezas sociales y demostrar sus habilidades. También servía para conseguir pareja. Mediante la danza, las mujeres evaluaban si los hombres gozaban de buena salud, si eran educados o si tenían buen aliento, entre otras características. Los instrumentistas de música de danza improvisaban, tocaban de memoria o leían piezas escritas. Fue en esta época cuando comenzaron a imprimirse piezas bailables en colecciones editadas por Pertucci y Ataigant. La música para danza tenía dos propósitos. Las danzas para conjunto acompañaban a los bailarines. La melodía generalmente estaba en la voz superior, podía estar ornamentada o estar escrita de manera muy simple para que el intérprete añada sus ornamentos. Las otras voces tenían una textura homofónica y con poco o nada de contrapunto. Las piezas para teclado o laúd solo estaban pensadas para el disfrute del intérprete o del oyente, e incluían una ornamentación escrita en detalle y un contrapunto elaborado. Cada danza tenía un tempo, un compás, un esquema rítmico y una forma propia. Las frases son claras y predecibles, agrupadas de a 4 compases para que los bailarines las sigan. Tipos de danza. La baja danza era un baile majestuoso en parejas, marcado por una graciosa elevación y descenso del cuerpo. Tenía 5 tipos de pasos con variadas combinaciones, incluido el branle, que era un paso lateral. El branle, a comienzos del siglo XVI, se convirtió en una danza independiente con 3 variedades.
El branle doble y simple eran danzas tranquilas en compás binario. El branle gain era un baile más animado en compás ternario. Los músicos agrupaban las danzas en pares o en tríos. Una de las combinaciones más frecuentes era una danza lenta en compás binario seguida de una rápida en compás ternario con la misma melodía. Dos ejemplos de pares de danza son la pavana y la galarda. La pavana era una danza tranquila con 3 melodías repetidas, AA, BB, CC. La galarda era más animada y seguía en la misma forma que la pavana pero con una variante en la melodía. Otro ejemplo de danzas lentas en compás simple y rápidas en compás ternario eran el passamezzo y el saltarello. Eran populares en Italia, Alemania y Polonia. El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, escrita para entre 3 y 6 voces de carácter cantable. Cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos. Las características generales de la música renacentista son fusión de la música religiosa y la profana, mayor sentido imitativo en el contrapunto, mayor equilibrio entre las voces, generalmente 4 en las obras polifónicas, tanto las de carácter religioso como las profanas. En la música profana se parte de textos en lengua vulgar y no en latín. Se da una gran tendencia a los modos mayor y menor actuales. Los temas son más originales y no están tomados de los ya existentes. Para voces solistas acompañadas frecuentemente de algún instrumento, las formas varían según la nación, pero confluyen en la segunda mitad del siglo más o menos directamente en la canción y en el madrigal. Se fija la disposición de las voces del coro que perdura actualmente. La variación es una forma musical que se remonta a principios de la música instrumental en el siglo XVI. A partir del desarrollo de esta, basándose en composiciones vocales o originales para instrumentos, surgieron las variaciones. Al notar el virtuosismo que podría llegar a tener un instrumentista sin estar únicamente en la función de acompañante de un cantante, fueron deviniendo las ideas de improvisación y variación que podían ser ya sea de distintos géneros como la fantasía, la tocata u otros más. La variación es tan solo una forma musical, una estructura. Las variaciones combinan el cambio con la repetición. Se basa en un tema, ya sea una armonía, un ritmo, un bajo, también llamado ostinato. Tiene que ser simple y fácil de recordar, binario o ternario, composición nueva o no, e ininterrumpidamente va jugando sobre eso para variarlo, sobre este tema. La variación funcionaba como entretenimiento tanto para un oyente como para el propio intérprete, pero también era una demostración de habilidad y de virtuosismo. Como técnica de composición ofrece variedad en la estructura formal basada en la repetición. Cabe aclarar que dentro de la forma variación tenemos la ornamental, la decorativa y la amplificatriz. Dentro de estas se encuentran la pasacalia y la chacona. Un recurso que utilizaban para improvisar, por ejemplo, en la pavana, que es una danza renacentista, era a partir de un ostinato. Esta es una frase melódica del bajo que es corta y repetitiva. Se utilizaba, por ejemplo, en el passamezzo antiguo y el passamezzo moderno. Cabe aclarar que en 1508 aparecen las primeras variaciones escritas de la pavana, que hacían una repetición variada de cada tema, o sea, A variado, B variado, C variado, o muchas variaciones sobre el mismo tema. A variado, y variado de vuelta, etc. Yendo a tierras españolas, nos encontramos con compositores destacados de la variación, o también conocida diferencias. Nos encontramos con el organista Antonio de Cabezón y el laudista Enríquez de Valderrábano.
Para finalizar, quiero destacar que el apogeo de esta forma musical fue a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII entre un grupo de compositores ingleses, llamados los virginalistas ingleses. Estos utilizaban danzas o canciones familiares para hacer las variaciones.